Nos gozamos en saludarte, hermano y hermana, y darte la bienvenida a los comentarios y las reflexiones de la lección número 4, llamada Digno es el Cordero, anhelando que las más grandes bendiciones del Señor estén sobre ti y sobre toda tu familia. Te invito a hacer una oración. Amado Padre que estás en el cielo, gracias porque también estás con nosotros mediante tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, porque tu palabra es nuestra delicia y ella nos conforta, nos reprende y nos da esperanza para vivir en este mundo confiados de que pronto vendrás a salvarnos, a llevarnos contigo por toda la eternidad. Nuestra comprensión es muy limitada. Tu palabra es muy profunda, pero tú tienes el poder de iluminar nuestra mente para enseñarnos tu verdad sagrada. Ayúdanos a escuchar tu voz y a practicar tu mensaje, en el nombre poderoso y santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 5, verso 5 nos dice: Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En el gran conflicto entre el bien y el mal, ocurren eventos que nos hacen llorar. Eventos que parecen estar en contra de lo que realmente nos conviene. Circunstancias difíciles que nos hacen pensar y repensar en nuestra fe. Pero no hay que perder la esperanza. No hay que perder nuestra creencia, nuestra certeza firme en lo que el Señor ha dicho y lo que el Señor ha prometido. Además, el mensaje del cielo es el mismo que se le dio al apóstol Juan. No llores. No llores, hermano. No llores, hermana, porque el león de la tribu de Judá ha vencido y su victoria también se nos acredita a nosotros si confiamos en Él, si creemos en su palabra y si aceptamos su voluntad. Alabado sea el Señor. Si estamos en la voluntad de Dios, podemos estar seguros que la victoria de Cristo es también nuestra victoria. El Señor Jesucristo es digno de tomar el libro y abrir sus 7 sellos. Esta gran verdad debe darnos esperanza y fortaleza, tal y como se la dio al apóstol Juan. No llores, es el mensaje del Señor para ti y para mí. Y si lloramos, que sea como lloran aquellos que tienen esperanza, sabiendo que sufrimos acompañados, rodeados de la misericordia del Señor, y que muy pronto esto también pasará. En cuanto a la palabra ha vencido, el comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente: indica directamente la victoria de Cristo en el gran conflicto contra Satanás. Ese triunfo es la base de su derecho de abrir el libro. La victoria de Cristo es única, por lo tanto ninguno más pudo abrir los sellos. Un ángel no podría haber tomado el lugar de Cristo, porque el punto central del gran conflicto es la integridad del carácter de Dios que se expresa en su ley. Ningún ángel ni un hombre podrían haber logrado esa vindicación, porque están sujetos a la ley. Esto lo dice Patriarcas y Profetas, página 67. Solo Cristo, que es Dios, y de cuyo carácter la ley es una expresión, podría lograr tal vindicación del carácter divino. Este hecho es el pensamiento central de Apocalipsis capítulo 5. Esto lo dice el comentario bíblico adventista en el tomo 7, comentando Apocalipsis capítulo 5, verso 5. El Señor Jesucristo venció en los siguientes aspectos. Vindicó el carácter de Dios por su obediencia voluntaria y perfecta a la ley del Señor. Encontró pleno gozo y satisfacción en el servicio a Dios y a la humanidad. Dependió de su Padre de manera completa, voluntaria y constante. Demostró que Satanás es mentiroso y que Dios es veraz. Dio su vida por la humanidad, negándose a sí mismo, exaltando al Padre Celestial y tomando su cruz. Apocalipsis capítulo 5, versos 9 al 12 nos dice lo siguiente: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 aspectos de los cuales el Cordero es digno. Recordamos que el número 7 es símbolo de plenitud, símbolo de completo. Así que el Cordero es digno de toda la alabanza, de todo el poder, de toda la sabiduría, de toda la honra, de toda la gloria. Él es digno. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Es digno de la completa adoración del universo. Lo dice la palabra de Dios. Hay muchos que dicen que Cristo no es digno de ser adorado. Algunos dicen que Cristo es una especie de semidios y que no merece la adoración total, porque la adoración total es dada al Padre Eterno. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el universo entero se une para decir que el Cordero es digno de recibir los 7 aspectos del poder, de la sabiduría, de la alabanza, de la honra, de la gloria, etc. Si la Biblia lo dice, nosotros lo creemos. El Cordero es Dios. El Cordero recibe toda gloria, toda alabanza. Y si la recibe es porque no es una criatura, es porque Él es Dios. Alabado sea su nombre. La palabra digno viene del latín dignus, que significa alguien merecedor de respeto y de alta estima. El Cordero es digno de toda la alta estima, de todo el respeto que tú y yo le podamos ofrecer, que el universo entero le pueda ofrecer. Es digno. Ahora, ¿por qué es digno? La Biblia responde: porque fue inmolado, porque entregó su vida, porque venció donde Adán sucumbió, porque hizo la voluntad del Padre de manera perfecta, porque dio su sangre para mostrarle al universo entero la verdad, la hermosura, la santidad del carácter divino y redimir además a la humanidad que crea en él. La tesis que defiende y expone Satanás ante el universo dice que Dios es un dictador por establecer la ley de amor como principio fundamental de la existencia en el universo. Además, también dice que se puede ser feliz viviendo en rebelión a los principios divinos, que la verdadera libertad es hacer lo que uno decida hacer en contra de lo que Dios dice, que es imposible obedecer los 10 mandamientos del Señor, que ninguna criatura puede obedecer de manera perfecta la ley de Dios. Eso es lo que dice, en resumen, la tesis de Satanás. Dios, en su eterna sabiduría e infinita misericordia, permitió tiempo y espacio a Satanás y a su predicamento, a su tesis o su enseñanza, para que todos en el universo pudiéramos ver si su filosofía de vida es verdad o es mentira. Si es cierto que los principios de Satanás producen libertad, gozo, desarrollo total del ser, o si es lo contrario. Si somos honestos y objetivos, tendremos que llegar a la conclusión que donde quiera se ha aceptado el reinado satánico, lo que ha existido allí es degradación moral, tristeza, miseria, muerte, engaño y destrucción. Los principios de Satanás, su tesis, ha resultado ser el terrible mayor engaño del universo. Y sin embargo todavía tiene sus adeptos que defienden sus principios, a pesar de que en su carne, en su vida, en su humanidad, en su familia, en su vecindario y en el mundo están experimentando en carne propia el dolor de desobedecer al Señor. De manera que por las evidencias manifestadas en los resultados de su gobierno, Satanás y sus ángeles han quedado claramente como mentirosos, como engañadores, como fraudulentos. Sin embargo, no solo se necesitaba saber que Satanás mentía en cuanto a sus principios, también se requería saber si mentía en cuanto al carácter de Dios. Y es aquí donde el Cordero inmolado, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, viene a jugar un papel trascendental y vitalmente importante en la vindicación del carácter de Dios ante el universo. Por las mentiras y las acusaciones de Satanás y sus ángeles, el carácter de Dios había quedado en entredicho ante el universo. ¿Era Dios realmente egoísta, como Satanás y sus ángeles decían? ¿Es Dios un dictador cruel que impone leyes injustas a sus hijos?
Jesús, el unigénito del Padre, el Verbo hecho carne, de quien Juan dice, y el Verbo era Dios, vino a la tierra, se despojó de su condición divina, hecho semejante a los hombres, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, mostró en su vida cómo vive alguien que practica la ley de Jehová, y mostró la gloriosa verdad de que la ley es santa, justa y buena, que da vida a quienes la obedecen por la gracia de Dios, que da gozo real en el servicio a Dios y a los demás, que Dios vive para dar, que su mayor gozo es elevar a sus criaturas, que su plan es bendecirnos y en gran manera. El punto culminante de la vida de Cristo en la tierra fue la cruz. Allí el universo entero vio que Dios es amor, vio que Dios decide morir, arriesgarse a estar separado del Padre como nunca antes lo estuvo, por causa de que nuestros pecados fueron puestos sobre aquel que no cometió pecado. Por eso cuando el Señor Jesucristo dice en la cruz, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una palabra literal. No expresa duda, porque allí en la cruz Cristo fue hecho pecado, fue hecho oscuridad, y la luz y las tinieblas no tienen comunión. El Padre no estaba lejos de su Hijo. La hermana de White dice que allí en la cruz estaba el Padre con su Hijo, velado en la oscuridad, acompañando a Cristo en sus sufrimientos. Sin embargo, en materia de unidad, esta fue la única vez en la que Cristo experimentó estar separado de su Padre por causa de nuestros pecados. En otras palabras, el Señor en la cruz no murió la muerte del descanso, la muerte normal. Cristo murió la muerte eterna. Y precisamente por eso es que la resurrección tiene tanta importancia, es tan trascendental, porque Cristo venció no la inconsciencia de la muerte, venció la separación de Dios, venció la muerte eterna, se levantó glorioso y victorioso para estar otra vez unido a su Padre, como siempre lo estuvo en la eternidad. Alabado sea Cristo Jesús. El Cordero es digno de recibir toda honra, toda gloria, todo honor, toda sabiduría. A pesar de que tenía que arriesgarse a estar separado de su Padre por causa de nuestros pecados, el Dios eterno, Cristo Jesús, el Dios encarnado, decide morir para salvarnos, decide morir para mostrarle al universo cómo es el carácter de Dios, hasta dónde está dispuesto a llegar el Padre Celestial para salvar a las criaturas que se rebelaron contra Él, a las cuales le quiere dar una oportunidad de conocer el amor de Dios, para poder arrepentirse e ir al cielo, ser restaurados, ser redimidos. ¿Hasta dónde estuvo dispuesto a llegar el Señor? Precisamente hasta la misma muerte, hasta la misma humillación, hasta el extremo de la humillación, hasta el polvo, para salvarte a ti y para salvarme a mí, para mostrarle al universo cuánto ama el Señor, que Él no es egoísta, que Él está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo, que es su propia vida, para darnos eternidad, para darnos salvación, para darnos su amor. Por eso el Cordero es digno. La vida del Señor Jesucristo mostró que la santidad, la humildad, el servicio, la abnegación y el verdadero amor, que son los principios fundamentales de la ley de Dios, no esclavizan al hombre, sino que le dan libertad. La muerte de Jesús mostró al universo entero que Dios es amor, que prefiere morir para salvar a sus hijos antes que destruirlos sin darles suficiente oportunidad de conocer su misericordia y su gracia. Satanás quedó expuesto totalmente como cruel, como mentiroso, como engañador, y fue despojado ante el universo entero. La cruz de Cristo exalta el carácter de Dios y desnuda las mentiras de Satanás. Exalta el carácter de Dios y pone por tierra los argumentos satánicos. El Cordero es digno no por su soberbia, no por imposición, no porque nos obligue a rendirle adoración. El Cordero es digno por su humildad. El Cordero es digno por su honestidad. El Cordero es digno por su renuncia, por su disposición al servicio total, por su anhelo de bendecir a Dios y a las criaturas de Dios. Es digno porque venció a la muerte. Es digno porque venció al pecado. Es digno porque venció al engañador y a sus secuaces, aún en territorio hostil. El Cordero es digno porque es victorioso en la gracia del Padre Celestial.
El Señor vino a un mundo oscuro, pero lo inundó con su luz. El Señor vino a un mundo degradado, pero lo redimió con su sangre. El Señor vino a un mundo engañado, pero lo sacó de las tinieblas del engaño a la luz admirable de la verdad celestial. Alabado sea Dios, alabado sea el Cordero, desde ahora y para siempre. El Cordero es pues digno sobre todo, porque con su vida, su muerte y su resurrección vindicó el carácter de Dios ante todo el universo y nos otorga gratuitamente la salvación. En la historia del gran conflicto, debemos escoger quién es digno, si el gobierno de rebelión, de mentira, de engaño, de egoísmo, de injusticia, de miseria y de pecado, o el gobierno de amor, de justicia, de honradez, de santidad, de servicio y de entrega. ¿Cuál de esos dos gobiernos es el gobierno que vamos a elegir como digno? La mayoría escoge como digno al gobierno que le promete libertad, pero le da esclavitud, al gobierno que le promete vida plena, pero le entrega muerte eterna, al gobierno que le dice, te predico la verdad, y sin embargo los mantiene engañados. Por otro lado, un selecto y pequeño grupo, en todas las edades, elige como digno al gobierno de amor, al gobierno que lo entrega todo por causa de las criaturas, al gobierno que a pesar de que nosotros le hemos dado la espalda, Él sigue buscándonos afanadamente, urgentemente, para darnos salvación. ¿Quién necesita ser salvo? ¿Él o nosotros? Nosotros. ¿Y quién busca a quién? Él a nosotros. ¿Ironía? Quizá, pero gran amor también. Esto expresa que este gobierno, el gobierno del Dios eterno, el gobierno de la santa ley de Dios, es el gobierno que vale la pena y que merece el título de dignidad alta, dignidad total. Digno es el Cordero, mentiroso es Satanás. Lastimosamente, quienes sigan al gobierno de Satanás quedarán como él, quedarán como el dragón, prendidos y echados al lago de fuego, donde van a morir eternamente. Pero quienes sigan al gobierno de amor, quienes se humillen como Cristo se humilló, vivirán por la eternidad, gozosos, experimentando la verdadera libertad, la verdadera felicidad, el verdadero gozo, vivir con Cristo Jesús para siempre. Satanás, el dragón, dice que para triunfar hay que destronar a Dios, hay que bajar a Dios del trono y sentarnos nosotros en el trono para emitir nuestras propias leyes, inventarnos nuestra propia ley. Cristo dice que para triunfar hay que bajarse del trono y hay que subir a la cruz. Y desde allí decir, Señor, aunque tú me quites la vida, en ti seguiré esperando. Aunque me toque morir por ti, te voy a obedecer con amor. ¿Y cuál de esos dos fue el que obtuvo el triunfo? ¿Cuál de ellos dos ha sido proclamado en el universo como digno? El Cordero, porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado.